Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Pues el día de ayer, una vez más, el grupo parlamentario de Morena, ahora en comisiones, volvió a faltar al procedimiento parlamentario y el respeto a los senadores. Como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, no puedo permitir que de ninguna manera se siga faltando sistemáticamente el respeto a los miembros de mi grupo. Si Morena quiere que siga habiendo una gobernabilidad mínima en el Senado, le exijo que ponga orden en su grupo para que nunca más vuelva a suceder esto. Los agandalles legislativos, la falsificación de firmas, la incorporación de nuevos puntos de acuerdo sin ningún acuerdo, las agresiones a mis senadoras y a mis senadores. Es algo que no se puede permitir si es que queremos que exista gobernabilidad en el Senado. Le voy a pasar el uso de la voz a dos compañeras mías, a Josefina Vázquez Mota, para que precisamente hable sobre el tema de lo ocurrido ayer en la Comisión de Seguridad Pública, así como después hablará mi senadora Xóchitl Gálvez, nuestra senadora Xóchitl Gálvez, para que hable sobre el tema de una iniciativa de ley que va a presentar. Muchas gracias. Adelante. Gracias, coordinador. Muy buenos días, gracias, coordinador, gracias a los medios de comunicación. El día de hoy quiero hacer una denuncia como miembro de la Comisión de Seguridad, pero también a nombre de mi grupo parlamentario, por lo acontecido el día de ayer en la Comisión de Seguridad que preside la senadora de Morena, Lucía Trasviña. El día de ayer en esta comisión hubo un albazo, un atropello, y lo hubo con la estrategia ni más ni menos nacional de seguridad pública. Con esta estrategia que tiene un significado de gran relevancia para la vida de todas y todos los mexicanos. En primer lugar, se presenta un dictamen violentando el proceso legislativo, donde se habla de un resumen no textual de la Estrategia Nacional de Seguridad, lo que eso quiera decir. Un resumen no textual, es decir, ni siquiera en el dictamen se contiene la Estrategia Integral Nacional de Seguridad. Se nos pide votar un dictamen que tiene un resumen no textual, término nunca escuchado, de la Estrategia Nacional de Seguridad. En segundo lugar, estaba el Pleno, estábamos sesionando en el Pleno y se llama a una votación. Sabemos que por reglamento, cuando sesiona el Pleno, esto está por encima de la sesión de cualquier comisión y es obligación de las senadoras y de los senadores acudir a votar. Durante la presentación de este dictamen, hicimos uso de la voz dos senadoras, la senadora Claudia Anaya del PRI, y lo hice también expresando, primero, nuestra gran preocupación por la petición de votar un resumen no textual y pedimos que este dictamen fuera reconsiderado. En mi caso incluso propuse que se hiciera un espacio de tiempo para que los equipos técnicos pudieran discutir y este dictamen, cumpliendo un proceso legislativo que está claramente establecido, pudiera ser votado conforme y apego a este reglamento. En segundo lugar, también no se ha cumplido con la comparecencia de ninguna y ninguno de quienes ocupan cargos importantes en este sistema de seguridad. Nadie ha venido a dialogar, nadie ha venido a comparecer. Por lo tanto, hice la propuesta de llevar el día de hoy a la Junta de Coordinación Política nuevamente esta petición y ser garantes desde la Junta de Coordinación de dar cumplimiento a este compromiso que no se ha cumplido. La presidenta de la comisión, aprovechándose de esta votación en el Pleno, decidió que se diera este albazo, que se votara, cosa que hicieron evidentemente las senadores presentes de Morena, y al regreso de la votación, sin estar presente todavía la presidenta de la comisión, hice un reclamo al secretario técnico diciéndole justamente que este era un albazo, que este era un atropello, que era inadmisible lo que estaban haciendo con una de las estrategias más importantes de la vida del país. Y después de haber logrado el acuerdo de la Guardia Nacional, prácticamente la presidenta de la comisión lo rompe y lo tira a la basura. Y con ello las expresiones
de quienes no coincidimos o hicimos propuestas diferentes. Cuando la senadora Claudia Anaya en Asuntos Generales expresó nuevamente su inconformidad, la respuesta es la que suele dar la senadora Trasviña: adjetivar, ofender, agraviar, lastimar. Porque cuando no hay ideas, lo que sigue es la descalificación. Porque cuando no hay contenido, lo que sigue es la ofensa. Porque cuando no hay sustancia, lo que sigue es el agravio, la calumnia y la difamación. Y lamentablemente la senadora Trasviña es especialista en estas tres materias y en otras más de agravio al Senado de la República. Estamos pidiendo que este dictamen se impugne, lo vamos a impugnar. No tiene ni el fondo ni la forma que requiere una estrategia nacional de seguridad y reitero, el esfuerzo de la Guardia Nacional destruido por esta presidenta de una comisión fundamental. Por lo tanto, no podemos más que sumarnos a lo que ha expresado nuestro coordinador. El día de hoy estaremos muy atentos al si está enlistado o no en la orden del día la primera lectura de un dictamen que verdaderamente agravia a todo el país y que no tiene el contenido para dar certeza de una estrategia de seguridad como la que merecemos y por la que estamos luchando en este Senado de la República. No, esto no obedece a que seamos solamente oposición, esto obedece a una presidenta de comisión autoritaria, a una presidenta de comisión que no tiene ni el talento ni la capacidad, y así lo ha demostrado, para encabezar una comisión tan trascendente en la vida de millones de mexicanos y cuya única virtud y cualidad es la ofensa, la descalificación, la calumnia, el agravio y el desprecio por la vida institucional, por el reglamento parlamentario y por el poder legislativo. No merecemos, como presidenta de una comisión, a quien desprecia en lo más profundo con resentimiento y odio al propio poder legislativo. Esto es lo que aconteció el día de ayer y lo denunciamos hoy en la Comisión de Seguridad de este Senado de la República. Muchas gracias. Bueno, pues hoy conmemoramos los 100 años de la muerte del caudillo del sur, Emiliano Zapata. Hace 25 años los mexicanos se despertaron el 1 de enero con un movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Han pasado 25 años desde que los pueblos indígenas reclamaron sus derechos. Mucha gente se pregunta por qué los pueblos indígenas siguen en condiciones de pobreza. Pues justamente porque el tema de la pobreza tiene que ver con derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales, derechos ambientales. Hoy estaré presentando una iniciativa para reabrir el debate en materia de derechos indígenas. Propongo que se modifique el segundo, 27, 53, 73, 115 y 116 constitucional, entre otros, para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, fortalecer la libre determinación y su autonomía, proteger los derechos lingüísticos, entrarle al debate de tierras y territorios. ¿Por qué los pueblos indígenas de manera preferente podrán acceder a sus recursos naturales? ¿Por qué siempre serán otros los que se beneficien de las riquezas y los pueblos indígenas se queden con las dádivas? De eso queremos debatir. Queremos debatir de cómo los pueblos indígenas pueden ser sujetos plenos. Obviamente los derechos políticos. Hemos visto cómo personajes del Partido Verde, del PRI, se hicieron pasar por indígenas y hoy son diputados federales, con una simple autoadscripción que estaba lejos de serlo. Reconocer y fomentar el derecho a la consulta. No podemos permitir lo que está pasando en el Istmo de Tehuantepec con el tren transísmico, donde se está simulando una consulta. En este momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado garantías a las comunidades indígenas, medidas precautorias, porque se está violando el concepto de consulta previa, libre e informada. Y justamente también
el tema del Tren Maya, donde está muy bien pedirle el permiso a la Madre Tierra, pero está mucho más importante pedirle permiso a los pueblos y comunidades indígenas. En esta iniciativa estamos retomando el reconocimiento en el apartado C del pueblo afromexicano. Otros compañeros que durante décadas han sido ignorados y, por supuesto, la concurrencia en materia de presupuesto hacia las comunidades indígenas. Así es que hoy estaré presentando esta iniciativa que va a abrir un debate que no se ha concluido, que quedó pendiente en el 2001, porque se aprobó una reforma constitucional a medias. Han avanzado muchos instrumentos de carácter internacional, como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que hoy hacen posible que podamos reclamar esta ampliación de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias. Si nos los permite, coordinador, tenemos una pregunta de los medios de comunicación. Les pregunta Amador Narcia, de Noticieros Televisa. Buenos días, senadoras, senadores. Coordinador, hay un párrafo que me llama mucho la atención en esta estrategia que ayer me tocó ver el reclamo de la senadora Vázquez Mota al secretario técnico. Y este párrafo dice: el mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano o en las zonas costeras de la Armada de México. La duda que nos entra es, entonces, ¿el mando va a ser civil, va a ser militar? Porque en sí la Guardia Nacional, como salió aquí, es con mando civil, pero ya este documento dice que es mando militar. Entonces lo que nos entra la duda es si por ahí hay algún atajo jurídico para cual la Guardia, y si van a hacer algo en el Pleno hoy para manifestarse, porque vemos que ya son varias veces que tienen conflictos concretamente con la senadora Trasviña. Gracias. Sí, la primera pregunta es imposible que sea un mando militar. Tienen que estar en el fuero civil, no pueden estar en el fuero militar. Para esto tendrían que pedir licencia o estar comisionados, tanto el director de la Guardia Nacional como con los 20,000 miembros que quieren pasar de la Guardia, de la Defensa Nacional hacia la Guardia Nacional. Estarían desacatando la Constitución y las mismas leyes de las Fuerzas Armadas. Y el otro tema, por supuesto que sí, estamos haciendo extrañamientos y el día de hoy lo haremos en el Pleno, iniciando el Pleno, haremos el extrañamiento de lo que pasó el día de ayer en las comisiones, en la Comisión de Seguridad Pública. Pero este párrafo, coordinador, ¿no contradice? Por supuesto que sí, habrá que verlo y habrá que atacar. Porque 15 minutos aprobó, digamos. Es impugnable, por eso se va a impugnar este dictamen, como lo comentó Josefina, se va a impugnar porque no trae ni el procedimiento, y ahorita con lo que me estás diciendo, por supuesto que es muy atacable y es inconstitucional. Gracias. Damián. Sí. Lo que pasa con el documento es, digo, sin duda alguna, es imposible que sea militar actuando como militar, ¿no? Sí puede ser militar con licencia. El problema del dictamen y de la estrategia es que está obsoleta. O sea, esa propuesta se hizo previo y trae redacciones que partían de la idea antes de la reforma que se da en materia de Guardia Nacional. Ese párrafo es coincidente con la iniciativa que decía exactamente eso. De hecho, creo que es textualmente el mismo párrafo. Y lo que hacen es copiar y pegar. O sea, es evidente que no hay un análisis serio para el dictamen de la Estrategia de Seguridad Nacional. No cuadra el dictamen de la Estrategia de Seguridad Nacional con la normatividad que ya se aprobó finalmente por el Congreso de la Unión. Ese y otros motivos es por lo cual es un absurdo este dictamen que nos están planteando y sin duda alguna se tiene que modificar. Gracias. Pero ese es el motivo en este caso. De nuestra parte no tendríamos más preguntas registradas. Muchísimas gracias, senadoras y senadores. Buenos días. Muy bien.